En la boda de mi hermano, mi padre me desheredó ante 500 invitados, llamándome un error y vergüenza. Mi madre lamentó no haberme dado en adopción. Humillado, activé mi plan para exponer la verdad. Una semana después. Soy Isabella, tengo 28 años, y estaba parada en la parte trasera de un granero de bodas abarrotado con casi 500 invitados cuando mi vida se dividió en un antes y un después. Todavía recuerdo primero el sonido, no las caras, el tintineo de las copas, la risa educada, un cuarteto de cuerdas alargando una última nota dulce. Entonces mi padre se puso de pie, levantó su copa de champán y convirtió lo que se suponía que era un brindis de boda en una ejecución pública. Solo tengo un hijo, dijo, sonriendo hacia el novio. Ese es el hijo del que estoy orgulloso. El que está atrás. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Solo un error, una desgracia para esta familia. Algunas personas jadearon. La mayoría se quedó paralizada. Entonces mi madre, sentada erguida con seda pálida, soltó una risita y añadió, deberíamos haberlo dado en adopción cuando tuvimos la oportunidad. No a ella. No a mi hija. Durante un largo segundo, nadie se movió. Luego comenzaron los susurros. Bajos y hambrientos, extendiéndose de mesa en mesa como fuego entre la hierba seca. Yo sonreí. De verdad sonreí, porque si dejaba que mi cara se derrumbara allí mismo, sabía que colapsaría frente a cada persona para quien ellos habían actuado a la perfección. Cogí mi bolso, me di la vuelta y salí sin decir una palabra. Pero dentro de mi cabeza, algo viejo y enterrado finalmente se puso de pie. Había pasado años construyendo un plan para el día en que me llevaran demasiado lejos. Ellos simplemente eligieron el escenario para mí. Llegué a mi coche antes de que me fallaran las rodillas. Las luces del granero se desdibujaron detrás de mí en el espejo retrovisor mientras conducía por el largo camino de grava, agarrando el volante tan fuerte que me dolían los dedos. No lloré de inmediato. Esa es la cosa extraña de la humillación. Cuando se vuelve demasiado grande para caber dentro de tu cuerpo, a veces no sale en forma de lágrimas. A veces se vuelve tan silenciosa y fría que se siente prestada de una tumba. Unos 20 minutos después, me detuve en el arcén de la autopista, apagué el motor y me quedé allí en la oscuridad mientras los camiones retumbaban como tormentas distantes. Entonces resoplido, metí la mano en mi billetera y saqué las 3 fotografías que había guardado durante años. Estaban viejas, dobladas por las esquinas y suaves de tanto tocarlas. La mayoría de la gente guarda fotos para consolarse. Yo guardaba las mías como evidencia. La primera foto era de un concurso de talentos de la escuela secundaria. Tenía 13 años, vistiendo un vestido azul barato que mi tía había arreglado a mano porque mi madre olvidó comprarme uno. En la foto, estoy en el escenario con un micrófono, boca abierta, a mitad de una canción, sonriendo tan fuerte que parece doloroso. Lo que la foto no muestra es lo que pasó después. Estuve buscando en la audiencia todo el tiempo, convencida de que mis padres aparecerían tarde, sin aliento, arrepentidos, orgullosos. En cambio, estaban al otro lado de la ciudad viendo a mi hermano recibir otro trofeo académico. Cuando terminó la actuación, otras chicas corrieron a los brazos de sus madres. Yo me quedé detrás del telón hasta que el conserje preguntó si necesitaba ayuda para encontrar su transporte. Esa noche, me encerré en el baño, me senté en el suelo de azulejos y presioné un paño húmedo tan fuerte contra mi boca para evitar sollozar que vomité por el esfuerzo. Recuerdo haberme mirado al espejo después y pensar, tal vez si fuera mejor, vendrían la próxima vez. ¿No es patético cuánto tiempo puede un niño confundir la negligencia con un desafío en lugar de un veredicto? La segunda foto era de mi abuelo, Enrique, tomada en su porche 2 veranos antes de que muriera. Tenía una mano en mi hombro y su viejo sombrero de paja echado hacia atrás. Sus ojos estaban nublados para entonces, pero cada vez que me miraba, me hacía sentir vista de una manera que casi dolía. Eres la más fuerte de esta familia, solía susurrar cuando nadie más escuchaba. En ese momento, pensé que lo decía como consuelo. Años después, me di cuenta de que era una disculpa. Sabía exactamente en qué casa estaba creciendo. Sabía lo que significaba que las cintas de feria de ciencias de mi hermano estuvieran enmarcadas en el pasillo mientras mis dibujos desaparecían en cajones de cocina y bolsas de basura.
Una semana antes de morir, me llamó a su habitación y me pidió que le prometiera que nunca rogaría por amor a personas demasiado huecas para darlo. Por supuesto, se lo prometí. Luego pasé otra década rompiendo esa promesa todos los días. La tercera foto era de la tía Ava, medio girada hacia la cámara, riendo de algo fuera del encuadre. Ella siempre había sido la que decía verdades incómodas de la familia. La única persona que me miraba y no fingía no notar los moretones que no son visibles en la piel. Moretones emocionales, del tipo que te hacen estremecer cuando alguien dice tu nombre demasiado fuerte. Ella solía deslizarme libros, dinero y pequeñas notas que decían cosas como, no estás loca. No eres difícil. No eres lo que ellos te llaman. Una vez, cuando tenía 16 años, me encontró llorando en el cuarto de lavado después de que mi madre dijera a los invitados que yo era la sensible y que mi hermano era el niño con verdadero potencial. Ava me sostuvo la cara con ambas manos y dijo, un día, la verdad sobre esta familia se cobrará. En ese momento, pensé que se refería al karma en algún sentido espiritual vago. Sentada allí en la autopista después de ser derribada frente a 500 personas, finalmente entendí que se refería a la deuda. Deuda real, del tipo que acumula intereses. Dejé las 3 fotos sobre mi regazo y las miré hasta que mi respiración se ralentizó. Ese fue el momento en que la humillación de la boda dejó de sentirse como el final de algo y comenzó a sentirse como un permiso. Toda mi vida me habían entrenado para tragar insultos, minimizar daños, suavizar las cosas, proteger reputaciones que nunca una vez me habían protegido a mí. Pero la gente como mis padres solo entiende un idioma, las consecuencias. No se detienen cuando lloras. No se detienen cuando suplica. Se detienen cuando el costo se vuelve insoportable. Y a diferencia de esa niña pequeña y temblorosa con el vestido azul, ya no estaba esperando que me eligieran. Estaba harta de audicionar para la humanidad básica. Guardé las fotos en mi billetera, encendí el motor y conduje a casa con una calma extraña y aterradora. Cuando entré en mi entrada de auto, ya sabía que lo que sucedió en ese granero no era lo peor que me habían hecho. Simplemente era lo último. Mi casa estaba oscura cuando entré, pero no encendí las luces de inmediato. Me paré en la entrada, tacones en una mano, la otra todavía apretada alrededor de las llaves del coche, y escuché mi propia respiración. Luego fui a la cocina, abrí el cajón de cosas inútiles debajo del soporte del teléfono y saqué una pequeña grabadora negra envuelta en una vieja factura de servicios públicos. Había comprado esa grabadora hacía 4 años, cuando la sospecha todavía era algo de lo que me odiaba a mí misma, cuando todavía quería creer que tenía que haber alguna razón oculta para la crueldad, alguna explicación que hiciera que toda la arquitectura de mi familia fuera menos monstruosa. Pero los monstruos rara vez se esconden detrás de colmillos. La mayoría se esconden detrás de modales, ropa de iglesia y tarjetas de Navidad. Me senté en mi mesa del comedor, puse la grabadora, abrí mi computadora portátil e hice clic en una carpeta etiquetada como recibo de impuestos. Esa etiqueta era falsa, por supuesto. Fotos, notas, fechas y archivos de audio. Años de fragmentos, años de observar mientras todos asumían que yo estaba demasiado emocional para ser peligrosa. El primer archivo de audio estaba fechado 17 meses antes. Hice clic en reproducir. Al principio, hubo ruido de tráfico y tela arrugada. Luego la voz de mi padre, baja e íntima de una manera que nunca le había escuchado hablar con mi madre. Eres la única persona con la que puedo ser real, le dijo a una mujer de su oficina. Una que llevaba un anillo de bodas y sonreía demasiado brillante en los eventos de recaudación de fondos de la empresa. Mi esposa solo conoce la versión de mí que represento. Tú eres la cosa real. Había escuchado esa grabación tantas veces que las palabras deberían haberse vuelto insensibles. Nunca lo hicieron. Mis manos todavía temblaban cada vez. Hay algo singularmente grotesco en escuchar al hombre que te enseñó moralidad hablar como un cobarde enamorado de su propio reflejo. La siguiente carpeta contenía evidencia de la deuda de mi madre. Había pasado años construyéndose a sí misma como el tipo de mujer que las revistas locales llamaban grácil, filantrópica, interesada en la comunidad. Pero debajo de los vestidos a medida y los almuerzos benéficos pulidos había una jugadora desesperada de otro tipo.
había hundido dinero en círculos de inversión, empresas de bienestar milagrosas y tratos privados propuestos por mujeres que prometían exclusividad, riqueza heredada y empoderamiento femenino mientras drenaban silenciosamente cada cuenta que tocaban. Refinanció cosas en secreto, pidió prestado contra cosas que apenas entendía, movió dinero entre cuentas y mintió con la confianza de una mujer que nunca imaginó ser cuestionada por su propia hija. Había encontrado la primera pista por accidente mientras ayudaba a clasificar documentos para una disputa de propiedad en mi antiguo trabajo. Una firma condujo a otra. Un aviso de pago vencido condujo a una amenaza de demanda. Y finalmente, toda la elegante casa de naipes se reveló. Luego estaba mi hermano, Rafael, la obra maestra de la familia. Mis padres lo elogiaron sin cesar durante tantos años que incluso él comenzó a creer que la admiración era oxígeno y que el mundo le debía un suministro constante. Sobre el papel, era perfecto. Oncólogos brillante, hijo devoto, orador público pulido, novio dorado recién casado. Pero había visto la maquinaria de cerca. Sabía cómo editaba historias, cómo usaba el silencio como arma, cómo dejaba que nuestros padres me desmantelaran en público siempre y cuando eso preservara la jerarquía que lo alimentaba. La mayoría de las veces, no tenía que insultarme directamente. Todo lo que tenía que hacer era aceptar el pedestal. Las personas más crueles son a menudo aquellas que mantienen sus manos limpias mientras otros hacen el golpe por ellos. Creé un nuevo documento y comencé a escribir una secuencia, no solo una lista. Esa era la parte importante. Exponer a las personas no se trata de lanzar secretos al aire y esperar que aterricen. Se trata de timón, presión, testigos, orden irrefutable. Esbocé lo que podría romper a cada uno de ellos más rápido. La aventura de mi padre podría destruir su posición en la junta de la fundación del hospital, donde los valores familiares eran prácticamente parte del código de vestimenta. La deuda oculta de mi madre podría convertir a cada amigo susurrante del club de campo en un depredador oliendo sangre. Y Rafael, la destrucción de Rafael no vendría solo del escándalo. Vendría de ser obligado por una vez a permanecer sin la mentira de que era inherentemente mejor que yo. Escuché otro archivo de audio. Mi padre otra vez. La misma mujer. Esta vez peor. Isabella siempre lo complica todo, murmuró con una risa despectiva. Rafael entiende lo que importa. Él es el futuro. Ella es solo equipaje que nunca debimos haber cargado tanto tiempo. Pausé la grabación y miré la forma de onda en mi pantalla. Equipaje, error, una desgracia. Qué divertido cómo las personas crueles se repiten. Creen que están siendo espontáneas, pero el desprecio tiene un vocabulario muy limitado. Abrí un borrador de mensaje en blanco y comencé a construir la estructura de lo que sucedería después. No una explosión ciega, sino una detonación. Luego le envié un mensaje de texto a la única persona fuera de la familia en la que confiaba con la verdad. Te necesito mañana. Sin preguntas. Por favor. Se lo envié a Bruno y cerré los ojos. Respondió menos de un minuto después, estaré allí. Volví a mirar las carpetas en mi pantalla, los años que había pasado recopilando pruebas porque alguna parte de mí debe haber sabido que este día llegaría. Si descubrieras a tu padre llamando a otra mujer la cosa real mientras te trata como vergüenza desechable, ¿cuánto tiempo permanecerías en silencio? Yo había permanecido en silencio el tiempo suficiente. Esa noche, en algún momento entre la medianoche y el amanecer, mi dolor se endureció en diseño. Bruno llegó a la mañana siguiente con café negro, sin juicio y con la expresión de un hombre que ya sabía que estaba a punto de escuchar algo feo. Nos conocimos en la universidad de la manera menos cinematográfica posible, por una impresora rota y una fecha límite incumplida. Y de alguna manera, él se había convertido en la única persona en mi vida adulta que nunca me pidió que hiciera mi dolor más pequeño para que otros se sintieran cómodos a su alrededor. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras yo le empujaba mi computadora portátil y le decía, antes de que me digas que no haga esto, solo escucha. Él lo hizo. Durante casi una hora, escuchó grabaciones, leyó declaraciones, miró capturas de pantalla y no dijo nada excepto un ocasional Jesús bajo su aliento. Cuando finalmente se echó hacia atrás, se frotó ambas manos sobre la cara y miró al techo por un segundo, como si necesitara ayuda de un poder superior, no para derribar la puerta de mis padres él mismo. Isabella, dijo en voz baja,
esto es mucho peor de lo que pensaba. Solté una risa sin humor. Esa frase podría resumir toda mi crianza. Él no sonrió. En cambio, me miró de una manera que hizo imposible esconderme detrás del sarcasmo. Si haces esto de la forma en que lo estás pensando, dijo, podrías perder lo poco que queda de ellos para siempre. Me encontré con sus ojos y respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Los perdí hace mucho tiempo. Ayer fue simplemente la primera vez que se aseguraron de que otras personas también lo vieran. Fue entonces cuando Bruno se inclinó sobre la mesa y presionó la palma de su mano contra la carpeta de evidencia como si sintiera físicamente su peso. Entonces no hagas esto desordenado, dijo. Hazlo limpio. Esa fue una razón por la que confié en él. No estaba interesado en el melodrama. Entendía los sistemas. Sin acusaciones vagas, sin espirales emocionales, sin decir nada que no puedas probar. Ponlos en una habitación donde piensen que todavía controlan el guión, y luego quítales el guión. Comenzamos a refinar el plan juntos, y cambió de forma rápidamente. Abandoné la idea de alguna explosión pública inmediata. Demasiado descuidado, demasiado fácil para que me pintaran como inestable. Necesitábamos contención primero, fractura segundo, exposición tercera. Bruno también me obligó a admitir algo que había estado evitando. Esto no era solo venganza. Se trataba de tener testigos. Si me enfrentaba a mi familia en privado, y ellos negaban todo, reescribirían la historia para la cena. Habían estado reescribiéndome a mí durante 28 años. Necesitas al menos otro par de ojos en la habitación, dijo Bruno, preferiblemente alguien a quien Rafael realmente teme. Se refería a Sofía, por supuesto, mi nueva cuñada. Inteligente, compuesta, socialmente respetada y, hasta esa semana, todavía ingenua sobre la podredumbre bajo el retrato familiar. Incluirla aumentaría el riesgo, pero también aumentaría el costo de mentir. Para el mediodía, habíamos construido un plan en torno a una supuesta cena conciliadora en mi casa 2 noches después. No al día siguiente, demasiado abrupto, demasiado increíble. Tiempo suficiente para que todos se calmaran, pero no tiempo suficiente para que yo perdiera el valor. Enviaría un mensaje que sonara restringido y avergonzado. Odiaba esa parte, pero Bruno tenía razón. A la gente como mis padres siempre le da más miedo cuando creen que te han quebrado de nuevo a la obediencia. Redacté el texto frente a él. No quiero que las cosas sigan como estaban después de la boda. Deberíamos hablar en privado. Cena en mi casa el jueves. Por favor, vengan. Traigan a Sofía si quieren. Me gustaría arreglar esto antes de que empeore. Mi padre respondió primero con un gruñido, ya veremos. Mi madre no envió nada. Rafael respondió 3 horas después con, por el bien de Sofía, actuemos como adultos. Casi me reía a carcajadas ante eso. ¿Actuar como adultos? Como si humillar a tu hija frente a medio millar de invitados fuera una tradición familiar madura. El resto del día se convirtió en logística. Bruno revisó mi sistema de sonido. Dupliqué los archivos de audio en una unidad oculta y una carpeta en la nube. Imprimí documentos financieros seleccionados y los sellé en un sobre sencillo. Escribí frases clave que sabía que dañarían más rápido a Rafael. No porque quisiera improvisar crueldad, sino porque sabía que cuando llegara el momento, la adrenalina intentaría desordenar mi memoria. Necesitaba anclas, hechos, precisión, estructura. En un momento, Bruno me vio etiquetando carpetas y dijo, has estado preparándote para esto más tiempo de lo que quieres admitir, ¿no es así? No respondí por un tiempo. Luego dije, creo que una parte de mí supo, incluso de niña, que un día podría necesitar recibos solo para demostrar que existí en la misma casa que ellos fingen haber criado con amor. Antes de irse, Bruno se detuvo en el umbral y me hizo la pregunta que nadie más me había hecho directamente, después de esto, ¿qué quieres realmente? No lo que quieres que sufran, no lo que quieres que se exponga. ¿Qué quieres tú? Me quedé allí sosteniendo una pila de estados de cuenta copiados y me di cuenta de lo rara que era esa pregunta en mi vida. Quiero que dejen de definirme, dije. Incluso en sus propias mentes. Él asintió una vez.
Entonces no pierdas eso de vista cuando empiecen a gritar. Después de que se fue, releí los mensajes de texto de la cena, revisé los archivos de nuevo y me senté sola en mi casa repentinamente silenciosa. ¿Qué haces cuando el único amigo que realmente te ve te dice que te detengas? Pero sabes que detenerte significaría volver a la misma muerte lenta que has sobrevivido durante años. En mi caso, agudizas el plan y sigues adelante. Para el jueves por la noche, mi casa parecía lo suficientemente tranquila como para engañar a los extraños. Velas en la mesa del comedor, vasos de agua alineados, comida calentándose en el horno, jazz suave de fondo. Construí la habitación como mi madre construía cada mesa festiva cuando yo era niña, de buen gusto, controlada, engañosa. Bruno ya estaba allí, no sentado con nosotros, sino cerca en el estudio con la excusa de ayudarme a configurar un proyector para una futura presentación de trabajo. Si las cosas se salían de control, quería un testigo honesto lo suficientemente cerca para escucharlo todo. A las 6:43, los faros destellaron a través de la ventana delantera. Mi pulso se estabilizó en lugar de dispararse. Eso me asustó más que el pánico. Rafael entró primero con Sofía a su lado. Ambos vestidos con esa facilidad pulcra de clase media alta que mis padres adoraban. Mi padre siguió un paso detrás, rígido con ese tipo de civilidad falsa que usan los hombres cuando creen que están a punto de otorgar un perdón que nunca tuvieron derecho a retener. Mi madre vino última, primero el perfume, la boca tensa en una línea que ya anunciaba el martirio. Durante los primeros 10 minutos actuamos, se pasaron los platos, se sirvió el agua. Sofía intentó suavizar el aire con preguntas inofensivas sobre el trabajo y los viajes. Rafael respondió con su voz de doctor ensayada, cálida y medida. Mi padre dijo poco, mi madre dijo menos. De vez en cuando, atrapaba a uno de ellos estudiándome, esperando lágrimas, disculpas, inestabilidad, cualquier cosa que pudieran categorizar y usar. Cuando el plato principal casi había terminado, Rafael bajó el tenedor y dijo, Isabella, creo que todos estamos aquí porque lo que pasó en la boda se salió de control. ¿Fuera de control? No cruel, no monstruoso, solo un poco desordenado. Asentí como si estuviera considerando esa generosa interpretación. Tienes razón, dije. Se salió de control. Por eso los invité a todos aquí. Pensé que tal vez por una vez podríamos dejar de fingir. Los hombros de mi padre se tensaron. Sofía miró de cara en cara, sintiendo el cambio antes de entenderlo. Mi madre soltó un suspiro seco. Si esta es otra actuación emocional, dijo, no estoy interesada. Le sonreí. No, mamá. Esta viene con documentos. Nadie habló después de eso. Me puse de pie, caminé hacia el aparador y coloqué un pequeño altavoz Bluetooth en el centro de la mesa como un plato extra. Los ojos de Rafael se entrecerraron. ¿Qué es eso? Me volví a sentar. La razón por la que esta conversación finalmente va a ser honesta. Mi padre empujó su silla hacia atrás media pulgada. Movimiento pequeño, gran indicio. Isabella, dijo con advertencia en su voz. Cualquier payasada infantil que creas que estás haciendo. Puse reproducir. Al principio, la habitación se llenó de tráfico amortiguado y estática. Luego emergió la voz de mi padre, inconfundible, más suave de lo que nunca lo habíamos escuchado en casa. Eres la única persona con la que puedo ser real. Sofía frunció el ceño. La mano de mi madre se congeló alrededor de su vaso de agua. La grabación continuó, mi esposa solo conoce la versión que represento. Tú eres la cosa real. Mi madre se puso blanca tan rápido que fue casi teatral. Apaga eso, susurró. No lo hice. Mi padre se lanzó hacia adelante y presionó pausa él mismo, golpeando el altavoz de lado. Esto es una locura, ladró. ¿Me grabaste? Me eché hacia atrás y crucé las manos. No, papá. Te documenté. Hay una diferencia. Sofía lo miró fijamente. ¿Quién es esa mujer? Rafael intervino de inmediato. Podría ser editado. Eso fue tan perfectamente Rafael que casi lo admiré. La evidencia apenas aterriza, y su primer instinto no es la moralidad, sino la contención.
Hay 6 archivos más, dije con calma. Diferentes fechas, diferentes lugares, misma voz, misma mujer, los mismos votos matrimoniales usados como papel decorativo. Mi madre emitió un sonido roto entonces. No un sollozo. Todavía no. Sino el ruido de alguien que se da cuenta de que la humillación tiene testigos. Mark, dijo, mirando a mi padre como si él todavía pudiera darle una versión de la realidad en la que podría sobrevivir. Él no respondió. Me miraba con odio desnudo ahora, el tipo que solía ocultar detrás del disgusto y la decepción. Alcancé el sobre junto a mi plato y lo deslicé hacia mi madre. Ábrelo. Ella no se movió. Ábrelo, repetí. Rafael lo agarró en su lugar, lo rasgó y extendió el contenido sobre la mesa. Avisos de vencimiento, registros de transferencia, advertencias legales, resúmenes de inversión que goteaban fraude. Mamá, dijo, su voz repentinamente delgada. ¿Qué es esto? Ella parpadeó ante los papeles como si hubieran aparecido de los pecados de otra persona. Es temporal, dijo demasiado rápido. Lo estaba manejando. Me reí entonces porque no pude evitarlo. Ese es el lema familiar, ¿no? Lo estamos manejando. Lo estamos controlando. No es lo que parece. Mientras tanto, todos ustedes me trataron como si yo fuera la inestable porque noté el humo saliendo de debajo de cada puerta. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano tan fuerte que los cubiertos saltaron. Pequeña vengativa. Sofía se estremeció. Rafael se puso de pie a medias. Papá. Pero yo ya me estaba moviendo. Reproduje la segunda grabación. Esta vez no fue la aventura lo que llenó la habitación primero. Fue la risa despectiva de mi padre. Rafael entiende lo que importa. Él es el futuro. Isabella es solo equipaje. Nunca debimos haberla cargado tanto tiempo. Mi madre cerró los ojos. Rafael se quedó quieto de la manera en que los animales acorralados lo hacen cuando escuchan algo imposible y fatal a la vez. Sofía se giró lentamente hacia él, luego hacia mí, la comprensión cayendo en etapas horribles. Dijo eso sobre ti, susurró. La miré y respondí, durante años, esa grabación es solo una vez que lo atraparon. El silencio después no estuvo vacío. Era presión. Mi padre se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. Agarró su copa como si necesitara algo en la mano y la lanzó hacia el fregadero. Se hizo añicos contra la encimera y un trozo afilado le cortó la palma de la mano. La sangre golpeó el azulejo en gotas brillantes. Mi madre gritó y se puso de pie, pero no para consolarlo, sino para alejarse de la mesa. Rafael parecía como si toda la arquitectura de su vida hubiera perdido repentinamente sus muros de carga. Isabella, dijo, y por primera vez en su vida, no escuché superioridad en la voz de mi hermano, solo miedo. No hagas nada más esta noche. Me encontré con su mirada. ¿Nada más? ¿Te refieres a contarle a Sofía sobre la enfermera en Dallas? ¿O el residente al que seguiste enviando mensajes de texto después de medianoche? ¿O qué tan rápido desaparece tu indignación moral cada vez que papá me humilla para mantenerte brillante? La silla de Sofía se raspó violentamente hacia atrás. ¿De qué está hablando? Rafael se giró hacia ella tan rápido que casi tropezó. No es Sofía. Escúchame. Ella ya estaba retrocediendo, con una mano sobre la boca. Mi madre se dejó caer en una silla que ya no era suya en ningún sentido significativo. Mi padre envolvió una servilleta alrededor de su mano sangrante y siguió maldiciéndome en voz baja como si el lenguaje en sí pudiera restaurar la autoridad. Rafael rodeó la mesa y se detuvo a 1 metro de mí. Su rostro se había vaciado. Por favor, dijo suavemente, desesperadamente, mirando a Sofía. No aquí. No así. Por favor, no digas nada más. Y ahí estaba. El niño de oro de rodillas sin arrodillarse físicamente, suplicando misericordia a la hermana a la que habían dejado borrar toda su vida. Cuando el hermano que pasaste tu vida odiando finalmente se para frente a ti, despojado de su halo y suplicando piedad. ¿Lo perdonas o dejas que sienta todo el peso de la escalera que escaló usando tu espalda?
Resoplido no respondí de inmediato. Dejé que se quedara allí. Que todos ellos se quedaran allí. Luego dije la única frase que había esperado años para decir. Nadie en esta mesa decidirá mi silencio nunca más. Todo lo que siguió se movió rápido, pero no se sintió caótico. Se sintió preciso, como el momento en que un edificio finalmente cede después de años de grietas ocultas. Sofía se apartó de la mesa primero, su silla raspando fuerte contra el suelo mientras exigía respuestas en una voz lo suficientemente aguda como para cortar todas las mentiras en la habitación. Rafael la siguió hacia el pasillo, suplicando en voz baja, su calma pulida desaparecida por completo hasta que sonó como un niño asustado en lugar del hijo perfecto de la familia. Mi padre, mientras tanto, siguió despotricando sobre la legalidad, la privacidad y la traición, lo que me decía todo lo que necesitaba saber. Nunca dijo que las grabaciones fueran falsas. Nunca negó la aventura. Solo le importaba que sus secretos hubieran sido arrastrados a la luz. Mi madre se quedó congelada, mirando los papeles extendidos sobre la mesa, como si su deuda, su silencio y sus años de crueldad hubieran aparecido allí por accidente. Luego me miró con lágrimas acumulándose en sus ojos y susurró, ¿cómo pudiste hacernos esto? Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió limpiamente en dos. Me puse de pie tan bruscamente que mi silla se estrelló detrás de mí, y por primera vez en mi vida, no bajé la voz para dejar espacio para las suyas. ¿Cómo pude hacerles esto a ustedes?, le espeté. ¿Quieren comparar el daño? Porque puedo empezar con la infancia y seguir adelante desde allí. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Me llamaste desgracia frente a 500 personas. Me llamaste eso. Dijiste que deberían haberme regalado. ¿Y ahora que tus propias palabras están aquí con pruebas adjuntas? De repente soy yo quien cruzó la línea. Mi padre se acercó a mí, su mano todavía envuelta en una servilleta empapada de sangre, su rostro torcido con el tipo de odio que había pasado años disfrazando de decepción. Siempre fuiste veneno, dijo. Naciste buscando una razón para destruir a esta familia. Por un breve segundo, la vieja versión de mí escuchó eso y quiso rendirse. Pero la mujer de pie en mi propio comedor lo escuchó por lo que realmente era, una confesión. Bruno entró desde el estudio entonces, tranquilo y sólido, no dramático, solo lo suficientemente presente para dejar claro que ya no estaba atrapada sola dentro de su versión de los hechos. Mi padre se volvió hacia él de inmediato. ¿Quién diablos eres? Bruno no se inmutó. Alguien que sabe que la exposición no es traición, dijo. Eso silenció la habitación lo suficiente como para que Rafael reapareciera del pasillo, pálido y sudoroso con la expresión atónita de un hombre que ve toda su vida resquebrajarse en tiempo real. Me miró y preguntó la pregunta que finalmente reveló quién era debajo de todo ese pulido. ¿Qué quieres? Lo miré casi asombrada. Incluso entonces, incluso después de todo, todavía pensaba que esto era una negociación, algún costo privado a saldar para que la familia pudiera volver a fingir. Quiero que la verdad deje de costarme solo a mí, dije. Mi madre se derrumbó por completo, llorando que Rafael no merecía esto, que su matrimonio estaba siendo destruido, que esta noche se suponía que era suya. La miré y me di cuenta de que ella todavía no entendía. Ese es exactamente el problema, dije. Todo siempre le ha pertenecido a él, su futuro, su comodidad, su imagen. Podrías haberme humillado en casa, pero elegiste su boda porque incluso mi destrucción tenía que servir a su foco de atención. Eso aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. Rafael me miró como si le hubiera arrancado el suelo de debajo. Luego Sofía regresó a la habitación, el rímel corrido, los ojos ardiendo, y le hizo una simple pregunta: ¿hay algo más que pueda probar esta noche que esperabas que yo nunca escuchara? Él dudó, y esa duda dijo más que cualquier confesión. Ella soltó una risa rota, miró a su alrededor como si finalmente nos estuviera viendo a todos con claridad, y dijo: esto no es una familia. Es una actuación construida sobre la crueldad. Luego salió. Rafael en realidad cayó de rodillas en el vestíbulo, suplicándole que no se fuera. Su voz se quebró tanto que apenas sonaba humana. La puerta principal se cerró de golpe un segundo después, y el sonido resonó por la casa como un veredicto. Uno por uno, se deshicieron después de eso. Mi madre salió llorando. Mi padre,
Todavía sangrando y furioso, lanzó amenazas por encima del hombro sobre abogados, consecuencias y herencia. Rafael fue el último en quedarse, destrozado y pálido, y dijo, no tenías que hacerlo de esta manera. Lo miré directamente a los ojos y respondí con la calma que me había ganado. Ustedes se aseguraron de que tuviera que hacerlo. Luego cerré la puerta. Para la mañana siguiente, el daño ya se había extendido mucho más allá de mi comedor. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas, mensajes de texto frenéticos y mensajes de voz. Rafael había llamado una y otra vez. Mi madre envió un mensaje que solo decía, nos destruiste. Lo miré fijamente por un largo momento y casi me reí. Incluso ahora estaba reescribiendo la historia. No nos expusiste. No dijiste la verdad. Tú nos destruiste. Como si yo hubiera creado la aventura, las mentiras, la deuda y la crueldad que habían construido durante años. Para el mediodía, nada de eso era privado. Sofía se había ido de Rafael antes del amanecer y se había ido directamente a sus padres. Publicó una declaración fría y cuidadosa sobre descubrir traición y profunda crueldad dentro de la familia con la que acababa de casarse. No nombró a nadie, pero no necesitaba hacerlo. La gente ya estaba hablando. Alguien había grabado parte del brindis de la boda, incluido mi padre humillándome públicamente y mi madre llamándome eso. Una vez que esos clips comenzaron a circular, la imagen familiar que habían pasado décadas puliendo se resquebrajó por completo. La caída de mi padre llegó primero. Miembros de la junta de la fundación del hospital comenzaron a hacer preguntas de inmediato. Los donantes se retiraron. Luego, su aventura salió a la luz por completo y la mujer involucrada tenía un esposo lo suficientemente poderoso como para asegurarse de que el escándalo no se mantuviera en silencio. Al final de la semana, mi padre fue suspendido, despojado de su posición y expulsado del papel que había pasado toda su vida utilizando como prueba de su superioridad. No solo perdió su trabajo. Perdió la reputación que había protegido su crueldad durante años. Mi madre cayó después. Sus deudas ocultas, inversiones falsas y desastres financieros secretos se extendieron por los mismos círculos sociales donde siempre había representado elegancia y control. Los acreedores se movieron rápido. Las cuentas fueron congeladas. Los avisos legales siguieron. Los amigos desaparecieron. Las invitaciones se detuvieron. Al final de la semana, se enfrentaba a la pérdida de la casa que había tratado como un reino. Luego vino Rafael. Se suponía que sobreviviría a todo. El sol dorado siempre lo hace. Pero Sofía no se quedó callada. Comenzó a comparar cronogramas, mensajes y mentiras. Y lo que encontró fue suficiente para destruir el matrimonio casi de inmediato. El proceso de anulación comenzó antes de que siquiera se marchitaran las flores de la boda. En el hospital, los susurros lo siguieron también. Las preguntas sobre su comportamiento, sus mensajes de texto nocturnos y su profesionalismo comenzaron a extenderse. No perdió todo de una vez, pero perdió lo que más valoraba, el mito de que era intocable. En la 7ª noche después de la boda, sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí, los tres estaban allí. Mi padre se veía gris y hueco. Mi madre lloraba en el coche. Rafael estaba en el porche como un hombre que había envejecido años y días. Hiciste tu punto, dijo mi padre. Esto ha llegado demasiado lejos. Lo miré y respondí, no, llegó lo suficientemente lejos cuando me borraste frente a 500 personas. Entonces mi madre salió temblando y dijo, por favor, lo hemos perdido todo. Rafael se adelantó por último, y esta vez realmente se arrodilló. Justo allí en mi porche, el sol dorado sobre sus rodillas, mirando a la hermana a la que habían dejado destruir toda su vida. Por favor, susurró, diles que no todo es cierto. Diles a Sofía que puedo arreglar esto. Lo miré por un largo momento y dije, no están aquí porque finalmente entienden mi dolor. Están aquí porque perderlos a ustedes nunca les dolió. Perderse a sí mismos sí lo hizo. Ninguno de ellos pudo responder. Me quedé allí mirando a la familia que me había llamado un error y sentí algo que nunca antes había sentido, paz. Nunca fui el error, dije. Fui la consecuencia.
Luego cerré la puerta y los dejé afuera con las ruinas que se habían construido ellos mismos.